El informe policial presentado el 14 de noviembre simplemente decía que hubo un altercado en el Salón Onyx. Pero los testigos sabían la verdad. Vieron el momento en que el bajo mundo se paralizó. No fue un arma lo que detuvo todo en seco. Fue un par de manos temblorosas moviéndose en perfecto silencio. Dominique el carnicero. Moretti, el hombre que era dueño de la mitad del horizonte de Chicago y enterró la otra mitad, estaba paralizado. ¿Por qué? Porque una camarera aterradoramente tímida, una don nadie llamada Sophie, acababa de hacer lo único que sus millones no podían comprar. Ella le habló a la única persona que él amaba cuando nadie más podía hacerlo. Pero Sophie también tenía un secreto y cuando sus manos comenzaron a moverse, no, carraspeo, solo pidió la cena, accidentalmente firmó una sentencia de muerte. Prepárense. Esto no es un cuento de hadas. Así es como una conversación silenciosa inició una guerra. El salón no era solo un restaurante, era una fortaleza disfrazada de experiencia culinaria. Ubicado en la zona alta de la Costa Dorada de Chicago, era donde la élite de la ciudad iba a fingir que no eran pecadores. Las lámparas de araña costaban más que la mayoría de las casas. Las cortinas de terciopelo eran lo suficientemente gruesas como para ahogar un grito y el personal estaba entrenado para ser tan invisible como el oxígeno. Sophie Bennett era la mejor en ser invisible. A los 23 años, Sophie era un fantasma con un chaleco negro. Había dominado el arte del paso sigiloso. Caminaba de una manera que no alteraba las tablas del suelo, no hacía sonar los cubiertos y no atraía la atención. Era a quien le dabas tu abrigo y olvidabas 5 segundos después. Era quien rellenaba tu copa de vino antes de que te dieras cuenta de que estaba vacía. Sin embargo, esta noche el aire en la cocina se sentía pesado, como la caída de presión antes de un tornado. Ya viene el gerente, el Sr. Ayobai, siseó limpiándose una gota de sudor de su cabeza calva. Normalmente era un hombre compuesto de hielo y almidón, pero esta noche parecía que estaba a punto de vomitar. Mesa 1, el reservado privado. Quiero los manteles planchados 2 veces. Quiero los cubiertos pulidos hasta que te cieguen. ¿Me oyen? El personal de la cocina se movía con frenesí. Los chefs gritaban. Los subchefs temblaban. Sophie estaba junto a la máquina de expreso puliendo una cuchara. Su corazón latía lenta y aterradoramente contra sus costillas. ¿Quién es? Susurró Chloe. Una nueva anfitriona con demasiado delineador de ojos y poco instinto de supervivencia. Moretti, murmuró un cocinero sin levantar la vista de sus cebollas. Dominique Moretti. El nombre cayó como un peso de plomo. Dominique Moretti. Los periódicos lo llamaban consultor de logística. Las calles lo llamaban el nuevo rey de Chicago. Había tomado el control del negocio familiar hace 3 años después de que su padre fuera asesinado a tiros en Walker Drive. Desde entonces, la tasa de criminalidad en sus territorios había bajado irónicamente, principalmente porque los criminales no autorizados simplemente desaparecían. Tenía 32 años, era despiadadamente guapo y tenía reputación de ser silencioso. Si Moretti hablaba, estabas a salvo. Si se quedaba en silencio, ya estabas muerto. Trae a una invitada, espetó Ayobe chasqueando los dedos hacia Sophie. Bennett, tú te encargas del agua y el pan en el salón principal. Aléjate de la mesa 1. Pondré a Pierre en ella. Pierre tiene experiencia con clientela difícil. Sophie asintió con la mirada baja. Sí, señor. No quería estar cerca de la mesa 1. Solo quería terminar su turno, recoger sus propinas e ir a casa a su apartamento vacío en Rollers Park. Tenía que pagar el alquiler y las facturas médicas de su abuela se acumulaban en la encimera de la cocina como montones de nieve. No podía permitirse problemas, pero los problemas tienen una forma de encontrar a los silenciosos. A las 8 de la noche, el restaurante bullía de actividad. La iluminación se atenuó hasta un romántico brillo. Sophie se movía entre las mesas, sirviendo agua con gas, esquivando las manos de corredores de bolsa borrachos y manteniendo la cabeza gacha. Entonces, las puertas principales se abrieron. No fue una entrada normal. El ruido ambiental del restaurante no solo se desvaneció, fue cortado de raíz. Las conversaciones se detuvieron a media frase.
Los tenedores quedaron suspendidos a medio camino de las bocas. Dominique Moretti entró. Era más alto de lo que parecía en las borrosas fotos de los paparazzi. Llevaba un traje de color carbón que le quedaba como una armadura, hecho a medida para ocultar la funda de pistola que todos sabían que estaba allí. Su cabello era oscuro, peinado hacia atrás, revelando un rostro afilado, anguloso y completamente desprovisto de emoción. Sus ojos recorrieron la sala una vez, como un depredador que comprueba el viento antes de girarse ligeramente. No estaba solo y no estaba con una supermodelo, ni un guardaespaldas, ni un lugarteniente. Le ofrecía el brazo a una mujer mayor. Era diminuta, vestida con un conservador vestido negro con un cuello de encaje que parecía de los años 50. Su cabello era de plata pura, recogido en un moño severo. Se aferraba al brazo de Dominique con una ferocidad que le ponía los nudillos blancos. Parecía aterrorizada. Era Isabel Moretti, el fantasma. Los rumores sobre la madre de Dominique eran escasos. Algunos decían que estaba loca, otros que estaba enferma. La mayoría de la gente ni siquiera sabía que estaba viva. Había desaparecido de la vida pública hacía décadas. Dominique la guió a través de la sala silenciosa. 4 guardaespaldas los flanqueaban, sus ojos escaneando cada rincón, cada mano que se movía demasiado rápido. Llegaron a la mesa 1, el reservado aislado protegido por pesadas cortinas de terciopelo. Sophie estaba a 3 mesas de distancia sirviendo agua a una pareja que discutía sobre un acuerdo prenupcial. Sintió el frío que irradiaba el grupo. Vio a Pierre, el jefe de camareros, sudando mientras se acercaba a la mesa. Pierre era francés, arrogante y normalmente imperturbable. Ahora aparecía un hombre caminando hacia la horca. «Buenas noches, señor Moretti», dijo Pierre con la voz ligeramente quebrada. «Madame, bienvenida al Salón Onyx». Dominique no lo miró. Estaba completamente concentrado en su madre. Le retiró la silla acomodándola con una delicadeza que parecía imposible para un hombre con su reputación. Le ajustó el chal, apartó la vela un poco de su mano. «Ma», dijo Dominique con voz baja y ronca, se inclinó hacia ella. «¿Estás bien?». La anciana no reaccionó. Miraba fijamente el mantel blanco con los ojos vidriosos y desenfocados. Parecía desorientada, abrumada por las sombras y la luz parpadea de la vela. «Está bien», dijo Dominique al aire, aunque su mandíbula se tensó. Miró a Pierre. «Necesitamos un minuto. Trae agua sin hielo a temperatura ambiente». Inmediatamente Monnier, Sophie observaba por el rabillo del ojo. Vio la tensión en los hombros de Dominique. No era la tensión de un jefe de la mafia temiendo un asesinato. Era la tensión de un hijo que estaba fracasando. Reconoció esa mirada. La había visto en el espejo 1000 veces. Pasaron 20 minutos. La tensión en el restaurante se había transformado en un murmullo nervioso, pero todos los ojos seguían volviéndose hacia la mesa 1. Las cosas iban mal. Pierre había vuelto a la mesa 3 veces. Cada vez se retiraba con un aspecto más sonrojado y desesperado. El señor Ayobe caminaba de un lado a otro cerca de las puertas de la cocina, retorciéndose las manos. Sophie terminó de limpiar una mesa cerca de la estación de servicio e intentó hacerse pequeña, pero las voces elevadas del reservado llegaron hasta ella. Dije, pregúntale qué quiere. La voz de Dominique se estaba elevando. Aún no era un grito, pero tenía el estruendo de un tren que se acerca. Lo he intentado, señor Moretti, tartamudeó Pierre. Le presenté los especiales. Le sugerí el brancino. No me responde. No es estúpida, espetó Dominique. Solo está, se interrumpió pasándose una mano por la cara. Solo trae el menú de nuevo. El que tiene fotos. Tienes uno con fotos. Este es un establecimiento con estrella, Micheline Monsieur. Dijo Pierre, su orgullo superando momentáneamente su instinto de supervivencia. No tenemos menús con fotos. Dominique se puso de pie. La silla raspó ruidosamente contra el suelo. El sonido fue como un disparo. Entonces, dime qué quiere comer, gruñó Dominique. No ha comido en 2 días. Está asustada. Está confundida y tú estás ahí soltando palabras en francés que no entiende. Estoy hablando en inglés, señor.
No puede oírte. Rugió Dominique. El restaurante volvió a quedar en silencio absoluto. Dominique se congeló dándose cuenta de que había gritado. Miró a su madre. Isabela no se había inmutado con el grito. Seguía mirando el mantel, jugueteando con un hilo suelto, atrapada en su propio mundo de silencio. Es sorda, dijo Dominique, su voz bajando a un susurro peligroso. Se quedó sorda hace 3 años. Los audífonos le irritan. No quiere usarlos. Lee los labios, pero las luces aquí son demasiado tenues. No puede ver tu boca. Pierre parecía impotente. ¿Puedo traer un bloc de notas? Tiene artritis. Escupió Dominique. No puede escribir sosteniendo un bolígrafo por mucho tiempo. Mira sus manos. Las manos de Isabela estaban nudosas con los dedos torcidos. Miró a Dominique con confusión en sus ojos. Hizo un pequeño sonido de frustración, un ruido gutural que las personas sordas a veces hacen cuando intentan vocalizar sin retroalimentación auditiva. Algunos comensales cercanos se movieron incómodos. Una mujer con un vestido rojo rió nerviosamente. La cabeza de Domenechó bruscamente hacia la risa. Sus ojos eran asesinos. ¿Hay algo gracioso?, preguntó la mujer de rojo. Palideció. No, yo solo fuera, dijo Dominique. Disculpe, fuera. La mujer y su pareja se levantaron de un salto, dejando sus filetes a medio comer y prácticamente corrieron hacia la puerta. Dominique se volvió hacia Pierre. Quiero a alguien que pueda comunicarse con ella. Ahora encuéntrame a alguien que sepa lenguaje de señas. Lenguaje de señas americano. Tienes 50 miembros del personal. Uno de ellos debe saberlo. Ayobai, el gerente se apresuró a acercarse. Señor Moretti, me disculpo profundamente. Nosotros no creo que tengamos a nadie en el personal con esa habilidad en particular. Puedo interpretar yo mismo si lo escribimos en una tableta. Odia las pantallas, dijo Dominique, su paciencia desintegrándose. Cree que la están espiando. La traje aquí porque solía amar este lugar hace 20 años. Quería una cena agradable, solo una. Miró a su madre. Isabela parecía a punto de llorar. Golpeó la mesa buscando agua, pero el vaso estaba fuera de su alcance. Olvídalo, dijo Dominique sonando derrotado. Nos vamos. Se acercó a la silla de su madre. Era el fin, el desastre temido. Si Moretti se iba enojado, la reputación del Salón Onyx quedaría envenenada. Los proveedores dejarían de entregar. Los inspectores encontrarían violaciones. El lugar estaría muerto en un mes. Ayo miró a su personal desesperadamente. ¿Alguien sabe el lenguaje de señas? Nadie. $000 de bonificación ahora mismo. El personal miró al suelo. Los chefs negaron con la cabeza. Pierre miró al techo. Sophie estaba junto a la estación de agua. Su corazón martilleaba tan fuerte que pensó que podría magullarle las costillas. Ella sabía. Su hermano menor, Toby, había nacido sordo. Había pasado 10 años siendo su voz, sus oídos, su puente con el mundo, hasta que falleció de meningitis hace 2 años. Sus manos recordaban las formas, su corazón recordaba el silencio, pero dar un paso al frente, acercarse a Dominique Moretti. Un hombre que acababa de echar a una pareja por reírse. Un hombre cuyo nombre se susurraba con miedo. No lo hagas, Sophie. Su cerebro gritaba, mantente invisible. Miró a Dominique. Él luchaba por ayudar a su madre a levantarse. Isabela se resistía luciendo confundida y herida, claramente pensando que había hecho algo mal para que se fueran tan pronto. Se veía tan pequeña. Sophie vio a su propia abuela en ese rostro. Vio a Toby en esa frustración. Antes de que su cerebro pudiera detener sus pies, Sophie dio un paso, luego otro. Señora Llove, dijo ella, su voz era apenas un chillido. Halloween que ahora no yo. Sophie se aclaró la garganta, agarró su bandeja de servir como un escudo. ¿Puedo ayudar? Dominico se giró lentamente para mirarla. Sophie sintió el peso de su mirada. Era pesado, físico.
La escaneó desde sus zapatos gastados hasta su moño desordenado. Parecía escéptico, casi insultado de que esta diminuta y temblorosa camarera se atreviera a hablar. «¿Tú?», preguntó Dominique, «¿sabes lenguaje de señas americano?». «Sí, señor», susurró Sophie con fluidez. Dominique la miró fijamente durante un segundo largo y agonizante. Luego hizo un gesto hacia la mesa. «Tienes 2 minutos», dijo. «Si me haces perder el tiempo, no volverás a trabajar en esta ciudad». Sophie asintió, dejó su bandeja en una mesa auxiliar, respiró hondo, alizándose el delantal. Pasó junto a un atónito Pierre, junto a un aterrorizado Ayobe y entró en la luz de las velas de la mesa 1. No miró a Dominique, se arrodilló junto a la silla de Isabela. Arrodillarse era una violación del protocolo. Los camareros permanecían de pie, pero Sophie sabía que para ser escuchada tenía que ser vista. Necesitaba estar a la altura de sus ojos. Isabela se sobresaltó cuando Sophie apareció a su lado. Los ojos de la anciana se dirigieron a Dominique con pánico. Sophie sonrió. No era la falsa sonrisa de servicio al cliente, era una sonrisa suave y genuina. Levantó las manos. «Hola, señor Sophie». Sus movimientos eran fluidos, practicados, gráciles. «Me llamo Sophie. Se ve hermosa esta noche». Isabela se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par. El miedo en su rostro se resquebrajó, reemplazado por la sorpresa. Dominique observaba como un halcón, su mano flotando cerca de su chaqueta. Isabela levantó lentamente sus propias manos nudosas. Sus movimientos eran rígidos por la artritis, entrecortados y lentos. «¿Hablas con las manos?», señó Isabela de vuelta. «Sí, señor Sophie, soy su camarera. La comida aquí es buena, pero el chef es un gruñón». Isabel la parpadeó. Entonces, un pequeño milagro en forma de sonrisa tocó sus labios. Soltó una risa corta y oxidada. mi hijo también es un gruñón», señó Isabela señalando a Dominique. Sophie miró a Dominique. Él la miraba fijamente con la boca ligeramente abierta. Miraba del rostro sonriente de su madre a las manos de Sophie. «Él la quiere mucho», le enseñó Sophie a Isabela. «Quiere que tenga una buena cena». «¿Qué le apetece comer?». «Algo suave. Algo picante». Los hombros de Isabela cayeron varios centímetros. La tensión abandonó su cuerpo. Se inclinó hacia Sophie. «Quiero las vieiras y vino». «Vino tinto, no se lo digas». Él cree que debería beber agua. Sophie rió suavemente. Se volvió hacia Dominique. «Quiere las vieiras, señor, y una copa de Pinot Noir. Dice específicamente que no quiere que usted sepa lo del vino». Dominique miró a su madre. Isabela le lanzó una mirada desafiante, agarrando su servilleta. Por primera vez en toda la noche, la oscuridad en los ojos de Dominique se disipó. Miró a Sophie. De verdad, la miró. «¿Quiere vino?», preguntó con la voz más suave. «Sí, señor». «Dale la botella», dijo Dominique. Sophie se volvió hacia Isabela y señó. «Dice, de acuerdo, tú eres la jefa». Isabela sonrió radiante, extendió la mano y le dio una palmadita en la mejilla a Sophie. Dominique se sentó lentamente. Los guardaespaldas se relajaron. Ayoub se desplomó contra la pared aliviado. «¿Cuál es tu nombre otra vez?», preguntó Dominique. Sus ojos se clavaron en el rostro de Sophie. «Sophie, señor». «Sophie Bennett». «Sophie», repitió probando el nombre en su lengua. «No vas a ninguna parte, Sophie. ¿Nos servirás esta noche?». «Solo tú». «Dile a Pierre que se vaya». «Sí, señor». Sophie se puso de pie. Con las piernas temblando. Lo había logrado. Había sobrevivido. Pero al girarse para ir a la cocina vio que Dominique la observaba. Ya no la miraba como a una camarera, la miraba como a un rompecabezas que pretendía resolver. Y entonces lo vio un hombre en la barra sentado a 3 taburetes de distancia observando el reflejo en el espejo. No miraba a Dominique, la miraba a ella. Y cuando vio que ella lo descubría, se tocó la nariz 2 veces. La sangre de Sophie se heló. Esa era la señal.
Sophie se retiró a la cocina, su corazón latiendo a un ritmo frenético contra sus costillas. Las pesadas puertas batientes cortaron el murmullo del comedor, sumergiéndola de nuevo en el caos de sartenes que chocaban y chefs que gritaban. Pero el ruido se sentía distante, amortiguado por la sangre que corría por sus oídos. Bennett. Ayobe apareció, su rostro enrojecido por el triunfo. Eres una salvadora. Los vi reír. Riendo. La mesa de los Moretti está riendo. ¿Sabes lo que esto significa? Sophie se aferró al mostrador de acero inoxidable con los nudillos blancos. Necesito un minuto, señora Ayobe. Tómate 5, tómate 10, cómete una tarta. Ayo estaba prácticamente vibrando. Solo vuelve ahí fuera y mantén feliz a la reina madre. Si esto va bien, hay un ascenso para ti. Sophie asintió aturdida y se deslizó en la despensa de alimentos secos, cerrando la puerta detrás de ella. En la penumbra, rodeada de sacos de harina y latas de tomates, finalmente dejó que el terror se apoderara de ella. Se deslizó por la pared, abrazando sus rodillas. El hombre del bar lo conocía, no personalmente, pero conocía el tipo. Era Mick la rata. Era un carroñero, un cobrador para la banda de los O'Hanlon, la mafia irlandesa que controlaba los muelles lado sur. Eran la razón por la que su padre había huido del estado hacía 5 años, dejando a Sophie y a su abuela enferma con una deuda que nunca parecía disminuir, sin importar cuántos turnos dobles trabajara. El toque en la nariz no fue un coqueteo, fue un recordatorio. Te vemos, sabemos dónde trabajas, sabemos dónde vives. Y ahora los O'Hanlon la veían confraternizando con Dominic Moretti, el enemigo jurado de todos los demás sindicatos de Chicago. Para mí que esto no parecía el trabajo de una camarera. Parecía que Sophie había elegido un bando. Respira, señó a sí misma en la oscuridad. Solo respira. No podía huir. Si huía, irían a la residencia de su abuela. Tenía que terminar el turno. Tenía que fingir que todo era normal. Sophie se echó agua fría en la cara en el fregadero de preparación, se enderezó el delantal y volvió a salir al salón. Cuando se acercó a la mesa 1, la atmósfera había cambiado por completo. El silencio aterrador había desaparecido. Isabela estaba a la mitad de sus vieiras, su rostro animado mientras señalaba algo rápidamente a Dominique. Dominique estaba inclinado hacia adelante, observando las manos de su madre con una intensidad que le rompió el corazón a Sophie. Se esforzaba tanto por entender, pero se estaba perdiendo la mitad. Sophie entró en la luz. Dominique levantó la vista. Y por una fracción de segundo bajó la guardia. Parecía aliviado de verla. Está contando una historia, dijo Dominique en voz baja sobre un pájaro azul. Sophie observó las manos de Isabela y el arrendajo azul robó la cinta del porche. Tu padre se rió tanto que derramó su café. Era un arrendajo azul, tradujo Sophie suavemente, sirviendo más vino a Isabela. Robó una cinta de su porche. Tu padre se rió y derramó su café. Los ojos de Dominique se abrieron de par en par. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Una real esta vez recuerdo eso. Tenía 6 años. Era la cinta de mi cumpleaños. Miró a su madre y asintió, señalando un torpe recuerdo. Isabela aplaudió en silencio, sus ojos arrugándose. Se volvió hacia Sophie. Era un niño desordenado, señó Isabela, siempre con tierra en las rodillas. Ahora usa trajes caros y parece un director de funeraria. Sophie reprimió una risita. Dice que eras un niño desordenado. Cree que ahora te vistes como un director de funeraria. Dominique se rió entre dientes. Fue con sonido profundo y oxidado, como un motor que arranca después de años de desuso. El sonido hizo que las cabezas se giraran en todo el restaurante. El personal se congeló. Dominique Moretti se estaba riendo. Dile que estos trajes cuestan más que este edificio, dijo Dominique. Sus ojos fijos en los de Sophie. Había una carga en el aire entre ellos. No era solo gratitud, era la intimidad de la traducción. Sophie era el puente entre su corazón y la mente de su madre. Para un hombre que controlaba todo, pero no podía controlar este único silencio, Sophie era la persona más poderosa de la sala.
Entonces Sophie, dijo Dominique reclinándose y agitando su vino, ¿dónde aprendiste? Dijiste que lo hablas con fluidez, mi hermano, dijo Sophie en voz baja. Toby nació sordo. Era Dominique captó el tiempo pasado de inmediato. Falleció hace 2 años. La expresión de Dominique se oscureció con simpatía. Lo siento, de verdad, le habrías caído bien, mintió Sophie. Toby se habría aterrorizado de Dominique. Le gustaban los hombres que protegían a sus madres. Dominique la miró fijamente. El aire se sentía delgado, eléctrico. ¿Y tú? Preguntó Dominique. ¿Quién te protege a ti, Sophie? La pregunta quedó en el aire, pesada y cargada. Sophie sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró hacia la puerta del bar. El taburete donde Mick había estado sentado estaba vacío. Pero había algo en la barra, una servilleta de cóctel sostenida por un tallo de cereza. «Puedo cuidarme sola, señor», dijo Sophie con la voz temblando ligeramente. «Lo dudo», murmuró Dominique. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una tarjeta de visita. Era negra con nada más que un número de teléfono dorado grabado en ella. Si alguien te da problemas, la gerencia, los clientes, cualquiera, llamas a esta línea directa. 24 horas deslizó la tarjeta sobre el mantel blanco. Resoplido, Sophie la miró fijamente. Tomar esa tarjeta era peligroso. Era un contrato, pero rechazarla podría insultarlo. Isabela extendió la mano y tocó la de Sophie. «Tómala». «Es un oso, pero es un buen oso». Sophie tomó la tarjeta y la guardó en el bolsillo de su delantal. «Gracias, señor Moretti». Dominique la corrigió. El señor Moretti era mi padre y definitivamente derramó ese café. La cena terminó. Isabela rechazó el postre, pero pidió té. Para cuando estuvieron listos para irse, el restaurante estaba cerrando. Dominique se levantó y ayudó a su madre a ponerse su pesado abrigo de lana. Se volvió hacia Sophie. «¿Nos acompañas a la puerta?», preguntó. No era una petición. Sophie los acompañó hasta el puesto del ballet. El viento del lago Michigan era brutal, cortando a través de su delgado uniforme. Los guardaespaldas se pusieron en formación. Un elegante todoterreno negro se acercó. Antes de subir, Isabela abrazó a Sophie. Fue un abrazo feroz y huesudo. «Gracias, pajarito, señor». Dominique estaba junto a la puerta abierta. Las luces de la calle proyectaban sombras afiladas sobre su rostro. Miró a Sophie que temblaba de frío. «¿Tienes un abrigo?», preguntó. «Adentro. Tengo que terminar mi trabajo». «Cierto», vaciló, como si quisiera decir algo más. «La propina está incluida», pero esto le puso un fajo de billetes doblado en la mano. «Esto es por la conversación. Me devolviste a mi madre por una noche». «No olvido los favores, Sophie». «Fue un placer, Dominique». Él sostuvo su mirada un segundo de más. Luego asintió y subió al coche. La pesada puerta se cerró de golpe. El todoterreno se alejó desapareciendo en la noche de Chicago. Sophie se quedó allí un momento agarrando el dinero. Se sentía cálida a pesar del frío. Entonces recordó la servilleta. Corrió de vuelta adentro pasando a los ayudantes de camarero que limpiaban las mesas y fue al bar. La servilleta seguía allí. La recogió. Escritas con tinta roja irregular, probablemente de un agitador de cócteles. Había 3 palabras. El callejón. Ahora el estómago de Sophie se desplomó. Miró la salida trasera. El callejón era la única forma de llegar a los casilleros del personal y a la parada del autobús. Miró la puerta principal cerrada. El gerente ya había activado la reja de seguridad. La única salida era por detrás. Estaba atrapada. El callejón detrás del salón Onyx era un estrecho cañón de ladrillo y vapor. Los contenedores de basura se alineaban en una pared rebosantes de los desechos de la noche. La única luz provenía de una única bombilla parpadea sobre la puerta de seguridad de acero. Sophie salió con el abrigo apretado alrededor de su garganta. El aire frío olía a basura y nieve. Agarró la correa de su bolso con ambas manos. Sus nudillos dolían.
Hola, susurró. Nada, solo el lejano ulular de una sirena y el goteo de la condensación de una unidad de aire acondicionado. Empezó a caminar rápido con la cabeza gacha, apuntando a la farola al final del callejón. Sus pasos resonaban en el pavimento mojado. Clic, clac, clic, clac. Entonces, una sombra se desprendió de la pared. De repente, Sophie. Sophie jadeó y se dio la vuelta. Mikoshi apareció en la penumbra. Era un hombre enjuto, con una cara como un hacha y ojos que parecían vidrios rotos. Llevaba una chaqueta de cuero barata y masticaba un palillo. Detrás de él, otros dos hombres emergieron de detrás de los contenedores. Eran más grandes, más lentos y llevaban sudaderas con capucha. Mick, suspiró Sophie, no tengo el dinero. No hasta el 1 del mes. ¿Conoces el calendario? Mick se rió. Fue un sonido seco y rasposo. Se acercó invadiendo su espacio. Podía oler cigarrillos rancios y aguardiente de menta. Esto no es por el dinero, cariño, aunque esos intereses se están acumulando. La residencia de la abuela no es barata, ¿verdad? Déjala fuera de esto. Dijo Sophie con la voz temblando. Solo soy un ciudadano preocupado, se burló Mick. Extendió la mano y jugueteó con la solapa de su abrigo. Te vimos esta noche a ti y al carnicero. Muy acogedor, muchos gestos con las manos, muchas sonrisas. Solo estaba haciendo mi trabajo. Tartamudeó Sophie, retrocediendo hasta chocar con la fría pared de ladrillo. Su madre es sorda. Estaba traduciendo. Eso es todo. Mick golpeó la pared junto a su cabeza. Sophie se estremeció. Un pequeño grito escapó de sus labios. No me mientas, Mick. Le estabas susurrando al oído. Te estabas riendo. Moretti no se ríe. ¿Qué le dijiste? Le hablaste de nosotros. De la deuda de tu padre. No, lo juro. Solo hablamos de comida. Mentiras. Escupió Mick. Se inclinó su nariz casi tocando la de ella. Así son las cosas, Sophie. Estás en una posición única. Vas a hacer nuestros oídos ahora. Ya que eres tan buena con las manos, las vas a usar para ayudarnos. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? La próxima vez que venga escuchas. Averiguas a dónde va a mover el cargamento el próximo jueves. Averiguas con quién se va a reunir. Mick sonrió revelando dientes amarillos. Y si no lo haces, bueno, las ancianas tienen huesos frágiles. Los accidentes ocurren en las residencias todo el tiempo, caídas por las escaleras, resbalones en el baño. Sophie sintió que la bilis le subía a la garganta. Por favor, no puedo. Me matará. Puede que sí. Mick se encogió de hombros, pero yo definitivamente lo haré. Así que elige, el carnicero o la rata. Metió la mano en su bolsillo. Sophie se congeló. Sacó el fajo de billetes que Dominique le había dado. Considera esto un pago inicial, dijo Mick guardándose el dinero. Ahora lárgate de aquí y recuerda, estamos observando. Mick se dio la vuelta para irse, sus matones riéndose disimuladamente. Sophie se deslizó por la pared con lágrimas calientes en sus mejillas. Iba a vomitar. Había perdido el dinero. Estaba atrapada entre dos mafias en guerra y su abuela era un objetivo. Oye, Mick, gritó una voz desde la oscuridad. No era la voz de Sophie, era profunda, tranquila y terriblemente autoritaria. Mick se congeló, se giró lentamente hacia la entrada del callejón. Una figura se recortaba contra las luces de la calle. La punta brillante de un cigarro iluminaba una mandíbula afilada. Dominique Moretti no estaba solo. Dos de sus guardaespaldas, montañas de carraspeo, hombres con abrigos de lana bloqueaban la salida. Señor Moretti, tartamudeó Mick, su bravuconería evaporándose al instante. Nosotros solo estábamos charlando con la chica, viejos amigos de la familia. Dominique dio una lenta calada a su cigarro y exhaló una nube de humo. Avanzó, sus pasos pesados y deliberados. Se detuvo a 1 metro de Mick dominándolo con su altura. Es una camarera, Mick, dijo dominicualmente. Sirve pasta, sirve vino.
No tiene amigos como tú. Es un malentendido, señor Moretti. Su padre le debía a los O'Hanlon. Solo estamos cobrando. ¿Es eso cierto? Dominique miró más allá de Mick hacia Sophie, acurrucada contra la pared. Temblaba violentamente. Los ojos de Dominique se suavizaron por una fracción de segundo. Luego se endurecieron como diamantes negros al volver a mirar a Mick. Sirvió a mi madre esta noche, dijo Dominique en voz baja. Hizo sonreír a mi madre. ¿Sabes lo raro que es eso? Mira, toma el dinero, dijo Mick sacando el fajo de billetes de su bolsillo y extendiéndolo con una mano temblorosa. Quédatelo, estamos en paz. Dominique miró el dinero, luego miró la mano de Mick. La tocaste, afirmó Dominique. No fue una pregunta. Metiste tus manos en sus bolsillos. Agárrenlo. La orden fue apenas un susurro. Los dos guardaespaldas se movieron con una velocidad aterradora. Antes de que Mick pudiera gritar, estaba inmovilizado contra el contenedor. Los otros dos matones se miraron y salieron corriendo, pasando junto a Dominique. Dominique ni siquiera giró la cabeza, los dejó ir, solo quería a la rata. Dominicó a Mick, se quitó el cigarro de la boca e inspeccionó la punta encendida. Esta es mi ciudad, dijo Dominique con calma. Y la gente dentro de este edificio, el personal también son míos. Si les cobras impuestos, me los cobras a mí. Si los amenazas, me amenazas a mí. Lo siento, no lo sabía. Chilló Mick. Lo sabías. Dominique tomó el dinero de la mano de Mick, se dio la vuelta y se acercó a Sophie. Se arrodilló ignorando el aguave que empapaba los pantalones de su caro traje. Le tendió el dinero. ¿Estás herida?, preguntó. Sophie negó con la cabeza, incapaz de hablar. Temblaba tanto que le castañeteaban los dientes. ¿Puedes ponerte de pie? Lo intentó, pero sus rodillas se dieron. Dominique la sujetó. Resoplido, su agarre era firme, cálido e increíblemente fuerte. La levantó apoyándola contra su pecho. Podía oler una colonia cara, tabaco y el leve aroma a pólvora. No pueden verme contigo, susurró Sophie, el pánico creciendo de nuevo. La matarán a mi abuela. Dominique la miró. No, no lo harán. Se volvió hacia Mick, que seguía inmovilizado por los guardias. Escúchame atentamente, Mick, dijo Dominique, su voz resonando sobre el viento. La deuda está cancelada. La chica está fuera de los límites. La abuela está fuera de los límites. Si me entero de que un pelo de sus cabezas ha sido tocado, si me entero de que incluso se tropezó en una acera, te encontraré y te quitaré las manos para que nunca más puedas tocar nada que me pertenezca. ¿Entiendes? Sí. Sí, por Dios. Sí, gritó Mick. Tírenlo a la basura, ordenó Dominique. Los guardias arrojaron a Mick al contenedor abierto. Aterrizó con un golpe húmedo y un quejido. Dominique volvió toda su atención a Sophie, se quitó su pesado abrigo y lo puso sobre los hombros de ella. La envolvió cálido y pesado. Mi coche estaba a la vuelta de la esquina, dijo Dominique. Te llevo a casa. No puedo, protestó débilmente Sophie. Esto lo empeora. Sophie, dijo Dominique agarrándola por los hombros, la obligó a mirarlo. Ya no eres invisible. Intentaste serlo, pero no lo eres. Saliste a la luz para ayudar a mi madre. Ahora estás en mi luz y nada haré lo que está en mi luz. Esperó a que ella procesara esto. Ahora dijo suavemente, ¿dónde vive la abuela? Necesitamos enviar a algunos chicos a vigilar la residencia por si acaso. Sophie lo miró. Vio la violencia de la que era capaz. Sí, pero también vio al hombre que recordaba un arrendajo azul y una cinta. Se dio cuenta con una sacudida aterradora de que acababa de cambiar una deuda con una rata callejera por una deuda con el rey. Roller Spark susurró, está en St. Judes. Dominica sintió. La guió hacia el final del callejón, su brazo protector alrededor de su espalda. Vamos, dijo, mañana renuncias a este trabajo. ¿Qué? No puedo, necesito el dinero. Ya no vas a ser camarera, Sophie, dijo Dominique abriendo la puerta de su todoterreno.
Mi madre necesita una compañera, alguien que hable su idioma y yo necesito a alguien en quien pueda confiar. Hizo una pausa mirándola con ojos intensos y oscuros. Y ahora mismo eres la única persona en Chicago que no me ha mentido. La finca de los Moretti estaba ubicada en Lake Forest, una extensa propiedad de piedra caliza y hierro forjado oculta detrás de una puerta que parecía capaz de detener un tanque. Para el mundo exterior era un monumento histórico. Para el bajo mundo era la fortaleza donde Dominique Moretti planeaba el futuro de Chicago. Para Sophie era una jaula dorada, pero una llena de una calidez que no había conocido. Habían pasado 2 semanas desde el incidente en el callejón. Sophie había renunciado al salón a la mañana siguiente. Su abuela, la abuela Rose, había sido trasladada a una suite privada en St. Judes, pagada por una empresa fantasma que Sophie sabía que conducía a Dominique. El equipo de seguridad fuera de la habitación de Rose era discreto, pero letal. Sophie dormía en el ala de invitados de la mansión Moretti, en una habitación más grande que todo su apartamento, con ventanas que daban al lago helado. Su trabajo era simple, ser la voz de Isabella, ser su amiga. Cada mañana Sophie se sentaba con Isabella en el solarium. Bebían té, jugaban al ajedrez y hablaban. Las manos de Sophie volaban, traduciendo las noticias, los chismes del personal de la casa y los recuerdos que Isabella había guardado en su silencio. Isabella estaba floreciendo. La confusión que la había atormentado en el restaurante se estaba desvaneciendo. Con la comunicación restaurada, su agudo ingenio regresó. Isabel la señó una mañana de martes observando a Dominique a través de las puertas de cristal de su estudio. Él estaba al teléfono caminando de un lado a otro con la corbata aflojada y el ceño fruncido. «Te quiere», dijo Sophie en voz alta y luego lo señó. «Quiere que estés a salvo». La seguridad es aburrida. Se burló Isabella, sus dedos moviéndose rápidamente. «Quiero nietos, quiero ruido. Quiero que mire a una mujer de la misma manera que te mira a ti cuando cree que nadie está mirando». Sophie se sonrojó casi dejando caer su taza de té. «No me mira así. Soy sorda, pajarito. No ciega». Sophie miró hacia el estudio. Dominique detuvo su paseo. Levantó la vista encontrando su mirada a través del cristal. El ceño fruncido desapareció, reemplazado por un suave, casi imperceptible asentimiento. La conexión entre ellos era un cable tenso que zumbaba con electricidad. Más tarde esa noche, la realidad de su nueva vida se estrelló contra ella. Dominique entró en la biblioteca donde Sophie estaba leyendo. Parecía agotado. Tenía un moretón en los nudillos y una salpicadura de algo oscuro en el puño que había intentado limpiar. ¿Cómo estuvo ella hoy?, preguntó dominicéndose un whisky. No le ofreció a ella. Sabía que no bebía. «Está feliz», dijo Sophie marcando su página. «Me ganó al ajedrez 2 veces y quiere ir a la gala de la ópera el sábado». Dominique se congeló. El vaso se detuvo a medio camino de su boca. «¿El baile de caridad?» «Absolutamente no». «Vio la invitación en tu escritorio», dijo Sophie suavemente. «Ha estado hablando de ello todo el día. Dice que no ha usado sus esmeraldas en 5 años. ¿Quiere sentirse normal, Dominique?» «No es seguro», dijo Dominique, su voz dura. «Los Oanlin han estado callados desde el callejón. Demasiado callados. Si la saco en público, es una pesadilla de seguridad». «Es tu madre, no una prisionera», replicó Sophie, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. Dominique se volvió hacia ella, sus ojos brillando. «¿Sabes lo que pasa si cometo un error? ¿Sabes lo que gente como Mick hace para presionar a un hombre como yo? No vienen por mí, vienen por lo que amo». Se detuvo. El silencio en la habitación era ensordecedor. Carraspeo, lo que amo no había tenido la intención de decirlo. La implicación quedó en el aire. Estaba hablando de su madre, por supuesto, pero la forma en que miraba a Sophie, intensa, hambrienta y aterrorizada, sugería que la lista de cosas que amaba había crecido en una. Sophie se levantó y se acercó a él. Ya no era la camarera tímida. Vivir en esta casa, ver la carga que él llevaba, la había vuelto valiente. «Ella necesita esto», susurró Sophie. «Y tal vez tú también. No puedes mantener a todos en una caja de cristal para siempre». Dominique la miró,
Extendió su mano áspera, rozando su mejilla. Su pulgar trazó su labio inferior. Si vamos, dijo con voz ronca. Tienes que estar allí, justo a su lado. No te separas de ella ni por un segundo. Eres sus oídos. Eres su guardia. No la dejaré, prometió Sophie. Y Sophie, Dominique se inclinó, su frente descansando contra la de ella. Si algo pasa, si ves algo, me lo dices. No intentes ser una heroína. Corres hacia mí. Lo prometo. La besó. Entonces no fue gentil, fue desesperado. Un beso que sabía a whisky y miedo y a un anhelo tan profundo que se sentía como ahogarse. Cuando se apartó, parecía un hombre que acababa de sellar su destino. Consigue un vestido, dijo bruscamente, dándose la vuelta para ocultar su rostro. Algo caro. Vamos a la ópera. La ópera lírica de Chicago era una caverna de pan de oro y terciopelo rojo llena de la élite de la ciudad. Senadores se codeaban con multimillonarios de la tecnología y señores del crimen en smoking chocaban copas con jueces. Era la única noche del año en que las líneas de la legalidad se difuminaban bajo el pretexto de la caridad. Sophie llevaba un vestido de seda azul medianoche de manga larga y espalda descubierta, elegido por Isabella. Se sentía hermosa, pero también se sentía expuesta. Se mantuvo constantemente al lado de Isabella, sus ojos escaneando la sala, sus manos listas para traducir. Dominique era una estatua en smoking. Se movía entre la multitud con una gracia letal, estrechando manos, sonriendo tensamente. Pero sus ojos nunca dejaban de moverse. Sus principales lugartenientes estaban dispersos por el perímetro con auriculares ocultos. Isabella estaba radiante, era el centro de atención. Sonriendo mientras la gente se acercaba, esperando que Sophie tradujera sus cumplidos al lenguaje de señas. Son todas serpientes, señó Isabella discretamente con una sonrisa pegada en el rostro. Ese hombre del traje gris le debe a Dominique $2 millones. Sophie reprimió una risa. Dice que se ve encantadora, señora Moretti. Todo parecía ir bien hasta el intermedio. La multitud se dirigió hacia la gran escalera para tomar champán. El nivel de ruido aumentó. Una cacofonía de risas, tintineo de copas y afinación orquestal. Sophie sintió un cosquilleo en la nuca. Escaneó el entrepiso. Un grupo de camareros se movía entre la multitud con bandejas. Uno de ellos, un hombre alto con una cicatriz sobre el labio, no miraba su bandeja. Miraba a Dominique. Sophie lo observó. Conocía el ritmo del servicio. Sabía cómo se movía un camarero. Este hombre se movía como un soldado. Levantó una mano para rascarse la oreja. Luego se tocó la nariz. La sangre de Sophie se congeló. La señal, la misma que Mick había usado en el salón Onyx, miró al otro lado del balcón. Otro camarero de pie cerca de la entrada del palco privado se tocó la nariz en respuesta. No era solo una señal, era una cuenta atrás. Sophie miró a Dominique. Estaba a 3 metros de distancia, atrapado en una conversación con el alcalde. El ruido de la multitud era abrumador. Si gritaba, podría no oírla. O peor, los tiradores entrarían en pánico y dispararían a ciegas contra la multitud. Isabella estaba justo a su lado. Tenía que advertirle, pero no podía hacer ni un ruido. Sophie se colocó en la línea de visión de Dominique. No saludó con la mano, no gritó, simplemente levantó las manos a la altura de su garganta, su rostro sereno, pero sus ojos fijos en los de él. Dominique la vio. Se detuvo a media frase. Trampa, señor Sophie. Sus movimientos eran agudos, militarmente precisos. 3 hombres, camareros, balcón norte, salida oeste, armas. Dominique no se inmutó, no miró hacia el balcón, no perdió la compostura, sonrió al alcalde. Señor alcalde, si me disculpa, dijo Dominique suavemente. Creo que mi madre necesita un poco de aire. Se dio la vuelta, su mano fue a la parte baja de su espalda. Tocó su auricular 2 veces con un ritmo específico. Código negro. Susurró. Entrepiso el personal. Entonces se desató el infierno. El falso camarero del balcón se dio cuenta de que lo habían descubierto. Metió la mano en su chaqueta sacando una pistola con silenciador.
¿Abajo? Rugió Dominique derribando al alcalde y empujando a Isabela hacia Sophie. Sophie agarró a Isabela, tirando de ella detrás de un pilar de mármol, justo cuando el mármol se hizo añicos, rociado por las balas. Estallaron los gritos, el salón de baile se disolvió en el caos. La gente se pisoteaba en una carrera hacia las puertas. Dominique devolvía el fuego, sus movimientos precisos. Sus guardaespaldas avanzaron creando un muro de carne y quebrar alrededor del pilar. «Sácalas de aquí», gritó Dominique a su jefe de seguridad. «Luca, tomen el ascensor de servicio». «Dominique», gritó Sophie abrazando a Isabela. ¿Ver? Dominique la miró con los ojos desorbitados. «Estoy justo detrás de ti». ¿Ver? Luca agarró a Sophie y a Isabela, llevándolas a toda prisa por una puerta lateral hacia los pasillos de la cocina. El sonido de los disparos resonaba de ellos. Ensordecedor y aterrador. Corrieron por el pasillo. Isabel la jadeaba agarrándose el pecho, pero corría. Llegaron al ascensor de servicio. Luca golpeó el botón. Las puertas se abrieron con un gemido. «Entren», ladró Luca. Sophie empujó a Isabela adentro, pero al girarse para seguirla, una pesada puerta cortafuegos de metal se cerró de golpe entre el pasillo y el hueco del ascensor. Activada por el sistema de alarma. Luca e Isabela estaban dentro del ascensor. Sophie estaba al otro lado. «Sophie», gritó Isabela, su voz distorsionada golpeando las puertas del ascensor que se cerraban. «Vete», gritó Sophie. Bájala. Las puertas del ascensor se cerraron. Sophie estaba sola en el pasillo. Oyó pasos, botas pesadas corriendo sobre las baldosas. Se dio la vuelta. Al final del pasillo apareció el falso camarero de la cicatriz. Sangraba por una herida en el hombro, su rostro contraído en una mueca. Vio a Sophie. «Tú», escupió, la pequeña habladora de manos. Levantó su arma. Sophie retrocedió resbalando en el suelo pulido. No tenía a dónde ir. La puerta cortafuegos estaba cerrada. Cerró los ojos esperando el destello. Van. El disparo fue ensordecedor, pero Sophie no sintió dolor. Abrió los ojos. El asesino estaba en el suelo con un agujero en el centro de la frente. De pie detrás de él, con humo saliendo del cañón de una Desert Eagle plateada, estaba Dominique. Estaba desaliñado, sin corbata, su camisa manchada de sangre que no era suya. Pasó por encima del cuerpo, sus ojos fijos en Sophie, no habló. Cruzó la distancia en 2 zancadas y la tomó en sus brazos, aplastándola contra su pecho. Estaba temblando. El rey de Chicago estaba temblando. «Te lo dije». Enterró su rostro en el cuello de ella, inhalando su aroma. «Te dije que te quedaras con ella». «La puerta», solló Sophie, aferrándose a su camisa destrozada. La puerta cortafuegos se cerró. «No pude». «Está bien», susurró Dominique besando su cabello, su frente, sus lágrimas. «No salvaste a todos». «Vi tus manos, las vi». Se apartó ahuecando su rostro. «Me hablaste en medio del ruido». Carraspeo, nadie más podría haber hecho eso. «¿Está a salvo?», preguntó Sophie. Lucas llamó por radio. «Está en el coche». «Está bien». El pulgar de Dominique acarició su mejilla. «Pero tenemos que irnos». Los O'Hanlon. Esto fue una misión suicida. Están desesperados. Le tomó la mano. «¿Puedes correr?» «Sí». «Entonces corre conmigo y no me sueltes». La guerra que siguió duró 3 días. Fue rápida, brutal y se libró en las sombras. Con el fallido intento de asesinato en la ópera, la familia O'Hanlon había jugado mal sus cartas. Habían puesto en peligro a civiles, políticos y la tregua tácita de la ciudad. Dominique ni siquiera tuvo que hacer todo el trabajo. Las otras familias, disgustadas por la imprudencia y temiendo la atención que traería el tiroteo de la ópera, se volvieron contra los O'Hanlon. Mikosi fue encontrado en un maletero en el aeropuerto O'Hare. Los líderes de los O'Hanlon huyeron a Irlanda para no volver jamás. Al 4.º día, el silencio regresó a Chicago, pero era un tipo diferente de silencio.
Era el silencio de la paz. Sophie se sentó en la terraza de la finca de Lake Forest, envuelta en una manta de cachemira. El sol de invierno era brillante, reflejándose en la nieve. Estaba viendo a Isabella enseñarle a Dominique el lenguaje de señas. Estaban sentados en el banco cerca del jardín. Isabella se reía corrigiendo los dedos rígidos de Dominique. No, así, señor Isabella, pulgar hacia afuera. Estás diciendo burro en lugar de terco. Dominique frunció el ceño, ajustando su mano. Así está mejor, señor Isabella, pero sigue siendo un burro. Sophie sonrió llevándoles la bandeja de expreso. Dominique levantó la vista. Los moretones en su rostro se estaban desvaneciendo. Extendió la mano y le quitó la bandeja, dejándola sobre la mesa de piedra. Luego le tomó la mano. Siéntate, dijo. Sophie se sentó. Isabella los observaba con los ojos brillantes. Tomó su expreso y discretamente giró su silla hacia el lago, dándoles privacidad. El informe policial salió hoy, dijo Dominique en voz baja. Lo llaman un altercado relacionado con pandillas. No se mencionan nombres. Estás a salvo, Sophie. Puedes volver a tu apartamento. Puedes volver a tu vida. Las facturas de tu abuela están pagadas en su totalidad por los próximos 10 años. Eres libre. Sophie sintió una piedra fría instalarse en su estómago. Me estás despidiendo. Dominique miró al lago. Te le estoy dando una salida. Esta vida, ¿viste lo que pasó en la ópera? Es peligrosa. Es fea. No perteneces a la oscuridad, Sophie. Eres demasiado buena. Le soltó la mano. Se sintió como un golpe físico. Puedo hacer que un coche te lleve de vuelta a Rollers Park en 1 hora. Sophie lo miró. Vio el dolor en sus ojos. Estaba tratando de protegerla de la única manera que sabía, alejándola. Estaba aterrorizado de que la próxima vez la bala no fallara. Miró a Isabella, que observaba un cardenal en la nieve. Miró la casa, la fortaleza que se había convertido en un hogar. Sophie se levantó. Dominique se estremeció esperando que se fuera. En cambio, se paró directamente frente a él. Esperó hasta que él levantó la vista. Levantó las manos. Fui invisible durante 23 años. Señó lentamente. Fui un fantasma en un restaurante. Fui un fantasma en mi propia vida. Dominique observaba sus manos hipnotizado. Entendía cada palabra. Había estado practicando. Tú me viste, continuó. Me diste una voz. Si vuelvo a ese apartamento, volveré a ser invisible. No quiero estar a salvo, Dominique. Quiero ser escuchada. Bajó las manos y habló, su voz firme y fuerte. No voy a ninguna parte, a menos que no me quieras. Dominique se levantó lentamente, miró a esta mujer, esta pequeña y tímida camarera, que había entrado en la guarida del león y había domado a las bestias sin nada más que silencio. Te quiero, dijo con la voz quebrada. Te quiero más de lo que quiero, mi próximo aliento. Entonces, deja de intentar alejarme. Dominique sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. La miró luego a ella. Iba a esperar, admitió, tal vez 6 meses, tal vez 1 año para hacer esto correctamente. Pero casi te pierdo en ese pasillo y ya no pierdo el tiempo. Abrió la caja. Dentro había un anillo, una esmeralda antigua rodeada de diamantes. Era el anillo de Isabella, el que no había usado en años. Mi madre me dio esto mañana, dijo Dominique. Dijo que si te dejaba ir me desheredaría. Su fija deó llevándose las manos a la boca. Sophie Bennet, dijo Dominique arrodillándose en la nieve. Serás mi voz. Serás mi corazón. ¿Te casarías conmigo? Sophie miró a Isabella. La anciana se había dado la vuelta. Estaba sonriendo, dándole a Sophie 2 pulgares hacia arriba. Sophie volvió a mirar a Dominique. El rey de Chicago estaba de rodillas esperando su orden. Ella no habló, no señó, simplemente se arrodilló en la nieve a su lado y lo besó. Y en el silencio del jardín de invierno, con el único testigo siendo una madre sorda y un cardenal observador, la tímida camarera se convirtió en la reina.
El altercado en el Salón X había iniciado una guerra, pero el silencio había iniciado una vida. Y así es como Sophie Bennet pasó de servir agua a gobernar un imperio. No se trataba de las armas, ni del dinero, ni del poder. Se trataba de lo único que Dominique Moretti no podía comprar, alguien que realmente lo entendiera. En un mundo lleno de ruido, Sophie era la única que sabía escuchar. Si te encantó esta historia de peligro, romance y el poder del silencio, por favor, dale con fuerza a ese botón de me gusta. Realmente ayuda al canal a crecer y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una historia. ¿Qué habrías hecho en el callejón? ¿Habrías tomado el dinero o llamado a Dominique? Déjame saber en los comentarios de abajo. Gracias por ver y nos vemos en la próxima. M.